Hola familia, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, sí, con sinceridad y sin secreto, entre tú y yo. Yo soy Alejandro Cuervo y como siempre les digo, un privilegio, un gusto compartir con todos ustedes y agradecer que como cada tarde de sábado, 2 de la tarde por Cubovisión, el canal de todo, nos acompañe. Hoy tendré la posibilidad de conversar con Johan Ramos, sí, el Brian, músico, el que toca en la novela Ojo de Agua. Así que no se mueva, que estaremos conversando de mucho. Familia, la bienvenida y las buenas tardes a Entre Tú y Yo, a Johan. Gracias por estar. No, gracias a ustedes. Qué placer que nos acompañen esta tarde. Johan, ¿es tu nombre artístico o es tu nombre real? Es mi nombre artístico. ¿O es el nombre real con algún retoque? Exactamente. Bueno, por ejemplo, los amigos míos que me conocen de los años me dicen Johan, pero ya después mi nombre se escribe J-H-I-N al final. Yo le puse artísticamente, le puse otra N para que sonara un poco mejor, pero es Johan, o sea, es un nombre alemán y se pronuncia Johan. Lo que los amigos míos de los años me conocen como Johan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Todo súper. Qué placer de que puedas llegarte acá Entre Tú y Yo a conversar un poco, bueno, de tu carrera artística. Eres un actor tímido, eres una persona tímida. Quizás hemos coincidido poco, creo que fue en Lucha contra Bandidos, Sí. que coincidimos en la serie. Bueno, mi personaje lo matan en la primera temporada, quizás no coincidimos mucho, creo que en una sola escena. Quizás no tenemos tanto vínculo, tanta relación, pero lo que brindas, lo que das, quizás que eres una persona reservada, que habla lo justo. ¿Cómo te consideras tú? Como ser humano, primero. Yo creo que sí, que me considero una persona introvertida. Yo creo que una persona una vez me dijo que yo era una persona introvertida sociable. O sea, porque soy realmente un poco sociable, tengo amigos, o sea, me gusta sociabilizar, pero sí me considero una persona introvertida. Incluso las entrevistas me crean un poco de nervios y tal por el hecho de, increíblemente, el hecho de tener personas mirándome, las cámaras, esas cosas me ponen un poco nervioso. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso también. ¿Y cómo has luchado? Porque no solo has traído, nos has regalado muchísimos personajes en la actuación, sino también que tienes una carrera, eres graduado de producción de la Fanca. Exacto. Y sabemos, los que conocen un poquito de producción, todas las características que debe tener un buen productor, muchísima sociabilidad, poder de convencimiento, de gestión. ¿Cómo llevas? Quizás no tiene nada que ver la personalidad introvertida para desarrollar estas manifestaciones, ¿o sí? Por favor. Yo creo que sí, que tiene que ver, no tiene que ver mucho, de hecho, porque el productor es una persona que tiene que estar moviéndose todo el tiempo, que tiene que estar conversando, que tiene que estar vendiendo el producto, que tiene que estar buscando los productos, convenciendo, relacionar a muchísimas relacionándose. personas. Exactamente, y de alguna manera, de hecho, cuando yo entré a Fanca, que de ahí me gradué, después de 8 años, porque tuve muchos inconvenientes en el proceso, pero al final... Sí, y oportunidades laborales también. Exacto, justamente fue por eso, porque tuve, bueno, una novela, después una película, entonces me enredé un poco y no pude terminar a tiempo, pero bueno, al final me gradué y muchas personas me decían, ¿por qué no estudiaste dirección? Si realmente es lo que va afín con un actor y tal. Y yo defendía mucho y defiendo todavía un tipo de productor que aquí en Cuba yo creo que no se vende mucho o no se maneja mucho, que es el productor creativo. De hecho, mi tesis fue de producción creativa. ¿Qué cosa es un productor creativo? El productor creativo es el productor, es como el jefe de un proyecto, el que idea un proyecto y llama a un director, llama a un fotógrafo, llama a un guionista. ¿Y hasta dónde crea ese productor? O sea, escribe quizás el guión o contrata quizás a un guionista, contrata a un Participa. director. Participa con las ideas. Exactamente. Yo creo que no se involucra demasiado en ninguna de las especialidades, de las otras especialidades. Pero sí en todas. Pero sí en todas. O ¿Y sea, ya lo has hecho? ¿Has hecho alguna obra donde has hecho casi todo lo que he hecho después que me gradué, incluso la tesis, fue de producción creativa. O sea, yo reúno un equipo, a partir de ahí creamos entre todos, desde el guión hasta el diseño como tal del largometraje o del corto,
Planeo el casting, que es otra cosa que me motiva muchísimo. O sea, O sea, estás involucrado con la elección de los actores. exactamente, y me gusta. De hecho, hay muchas personas que me llaman a veces para, pues conozco a mucha gente que me llama a veces para, oye, búscame a alguien que tenga estas características y tal. Y eso a mí me motiva muchísimo. ¿Has sido con trabajo independiente o lo has hecho con quizás trabajo del ICR, el ICAI, o has sido con No, producción casi independiente? todo ha sido independiente, ejercicios de la escuela. Yo creo que así, nada así de institución, yo creo. Y quisieras quizás en el futuro Sí, crear quizás una empresa audiovisual, que sabemos que ya se están dando los permisos, y crear quizás tu propio proyecto. lo estoy pensando. ¿Estás Lo estoy pensando? pensando mucho porque tengo muchas ideas. De hecho, a mí me gusta escribir y he escrito cosas y yo he dicho que yo quisiera hacer ese tipo de productos en los que yo me, me dedico todo el tiempo a escribirlos y salen de mí. Yo quisiera hacerlos también. No como director, porque sí creo que hay como una cosa un poco más global con la dirección, pero sí como productor creativo que participa en el proceso y está, incluso ni como actor. Alejarme un poco de eso, pero sí crear un espacio de una productora, o sea, una productora donde yo tenga esa función específica de productor creativo. Bueno, eres robado de producción, no estudiaste en la ENA ni en el ISA actuación. No, Y comenzaste en la universidad, en la CUJAI, tengo en la entendido. UAE. Bueno, vamos un poquito atrás. ¿Querías tú de niño ser actor o esto fue algo de casualidad que surgió por el camino? No, ¿Qué querías? ¿Qué no. soñaba Johan de niño? Yo creo que yo tengo muchas cosas vagas en mi mente de niño, pero sí me acuerdo que quería ser médico. O sea, médico, ni idea por qué. En mi familia hay personas que tengo tíos, tengo primas que son médicos, y a lo mejor por ahí tengo como esa cosita, ese vínculo más profesional con la medicina, pero nunca pensé en el mundo de la actuación. Sí hacía cosas, he sido bajito de altura todo el tiempo, y me cogían mucho, pero me acuerdo que lo primero que yo hice en primaria fue meñique, obviamente, y, y ahí, ni siquiera ahí, yo estaba motivado, esto es lo que quiero hacer, era un niño todavía, no creo que todavía uno tenga ese pensamiento. Luego en secundaria tenía como un personaje que llevaba cartas el día de los enamorados y era como un cartero que iba en una bicicleta. ¿Ya? Y era otro personaje que recuerdo que me gustaba hacer, que lo disfrutaba, pero no pensaba No con nunca. conciencia de que estabas actuando quizás o que Esa- querías ser actor. Exactamente. Luego llega el pre, primero ocasional, luego el pre, y, o sea, porque cambié, y yo digo, ¿qué voy a hacer? Letras, ciencia, entonces ya, decidí poner arquitectura en primera opción, ingeniería civil en el segundo, y me llegó ingeniería civil, que fue lo que comencé a estudiar en la CUJAE. Y en la CUJAE, entrando en primer año, me invitan a un ensayo del grupo de teatro de la CUJAE, grupo de teatro Imagen, que dirigía René Corbo, que ya falleció, a quien le debo ese impulso por el teatro. Cuando yo vi aquello, que incluso, por suerte o por desgracia, eso fue lo que me sacó de la CUJAE, porque no iba a las pruebas, me metía todo el día en los ensayos, incluso empecé a hacer mis obras de teatro, empecé a ganar premios de, de aficionados, o sea, de los festivales que hacían. O sea, te diste cuenta que tenías talento para la Y ahí actuación. fue que me di cuenta. Yo digo, esto me gusta. Y este director quizás en algún momento te motivó a que te dedicaras a esto. Sí, sí, lo hizo. De hecho, fue el que me hizo, oye, haz las pruebas en Elisa por actuación. ¿Las hiciste? Y no las hice. No las hice. Y yo digo, voy a esperar a terminar la CUJAE. No la terminé nunca. En ese proceso que termino, me entero de un casting. Mi mamá me llama, hay un casting de una compañía que trabaja con niños y tal. Y fui y aprobé. Esa compañía es El Hombrecito Verde, Grupo Arte Estudio El Hombrecito Verde, que Dirigido por Jorge Pedro, que le Jorge mandamos Pedro, un un saludo para abrazo. él y todo su equipo. Bueno, creo que esta compañía sabemos que defiende mucho el musical. Sí, O sea, tienes que actuar para exacto. niños, que sabemos lo difícil y la sinceridad que hay que tener para ello. Bailar, cantar, todas las Exacto. manifestaciones en una. Creo que fue importante en tu preparación como actor. Cuéntame un poco de la experiencia en esa etapa. Yo agradezco muchísimo que haya sido esa primera compañía, el primer trabajo, el primer espacio profesional en el que yo llegué. ¿Por qué? Porque por eso mismo.
Porque Jorge Pedro hace que todos sus intérpretes, como le gusta llamarlo, ni siquiera actores, bailarines o músicos, él le gusta llamarlos intérpretes. Los une. Exactamente. Y que todos sus muchachos pasen por todas las especialidades. Él busca maestros de Lisa, de diferentes especialidades, y dedica un tiempo a prepararlos en ballet, en danza, en canto y obviamente en actuación, que es lo que lo defiende él, porque él es graduado de la Escuela de Instructores en Teatro. Y ahí ese bagaje que me dio Jorge Pedro incluso me dio la oportunidad de escribir. Creo que fue la primera vez donde yo concienticé que estaba escribiendo. Yo escribía espectáculos, escribí todos los Cantándole al Sol que hizo el grupo, que fueron varios, los escribía yo en conjunto con otra muchacha. Y yo me di cuenta que eso me gustaba. Incluso incluso aporté en uno de los musicales de él, En busca del hombrecito verde. Después en el otro hice 2 canciones para el musical y de pronto vi que estaba desarrollando otra parte de mí que no conocía, o a lo mejor la tenía, pero no la había descubierto. Y ahí, gracias a ese proceso que viví en El hombrecito verde, fue que yo concienticé que realmente eso es lo que yo quería hacer. Y entonces ahí, estando El hombrecito verde, me vuelven a decir, ¿por qué no haces las pruebas en actuación de Elisa? E hice algo que yo dije, bueno, realmente aquí ya estoy haciendo esto. Ya había hecho una telenovela, ahí estando en El hombrecito verde, y estaba próximo a evaluarme como actor. Y yo dije, voy a estudiar otra cosa. Si me voy a evaluar como actor, prefiero estudiar otra cosa. Y así, cuando me evalúe como actor, tengo esa evaluación y tengo otra carrera universitaria que me puede aportar o no a mi vida profesional. Y ya llega la producción, graduado en funk. Exactamente. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Johan sobre su carrera artística, que es amplia y muy exitosa. Así que no se mueva, que esto es Entre tú y yo. La discoteca dominical de Radio Guamá ya está sonando en tu radio. Entrevista sorpresiva, lo encontré en una cabina de Radio Guamá, su casa, ¿verdad, Josmani Ventura? Así mismo es, paso más tiempo aquí que en mi casa, de hecho. ¿Nos estabas esperando? Pues aquí estamos. Le has dado un premio muy importante a la radio de Pinar del Río. Este muchacho es súper versátil, le fascinan los micrófonos en la radio, es presentador. Hasta las 5:45 presentamos este ritmo caliente, una excelente opción. Pero no se conforma con eso, vamos a conocerlo hoy para que esta conversación no solo se quede entre tú y yo. ¿Cuál fue el premio que recibiste recientemente por una radionovela o por una serie policíaca? Exactamente, es el policíaco Operación Secreta que transmite nuestra emisora, donde presenté mi primer seriado que se nombró Celos Oscuros y estuvo concursando para el premio Felipe Cañé, que siempre presenta la UNIAC en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba ha premiado muchísimo mi obra como artista en la radio para disfrutar con la familia pinareña. Tú no te conformas con ser presentador, escribes también guiones y vas de lo dramático a lo musical. Vas dentro de lo dramático, desde lo policíaco a lo humorístico. ¿Por qué tanta versatilidad? Bueno, déjame decirte que tengo en la radio ya 17 años y comencé precisamente escribiendo dramatizados, específicamente el humorístico, que todavía se mantiene dentro de la preferencia por parte del público, con Prisa para la Risa, que además obtuvo un premio en la pasada edición del Festival del Taller y Concurso de la Radio Joven Antonio Yoga y Memoriam. Y eso realmente me emocionó muchísimo, no solamente a mí, también al cuadro dramático, al cual le debo muchísimo de todos estos resultados. Y bueno, también hago locución. Tengo un programa variado que se nombra Ritmo Caliente todos los domingos. Dirijo también programas en la radio, como por ejemplo Estamos Contigo, que es la revista cultural de lunes a viernes todas las tardes, La Discoteca y Antología. Ya estamos en la radio, somos música, hacemos una fórmula ideal. Quédate con nosotros. Un momento ahí, Antología, que este año está cumpliendo 21, ¿verdad? 21 años en la radio pinareña. 21 años cumplió el pasado julio, así que nosotros lo celebramos, por supuesto, con toda la audiencia de todos los municipios y en Viñales. Los géneros musicales que marcaron el ayer y el hoy. Antología lleva 21 años en el aire haciendo historia, pero ¿por qué? Bueno, Antología es un programa que se dedica a transmitir la música de la década prodigiosa. Se fundó el 18 de julio del año 2004 por Juan Antonio Rodríguez Mesa,
que fue su primer director, Juan Gualberto Pérez Mena, que es el locutor que hasta el momento ha tenido el programa, y todo un equipo que ha estado velando por su funcionamiento. Un equipo no solamente en la radio, sino también en la audiencia. Pero hay que decir que es un programa muy interactivo, que se ha convertido en un proyecto, yo diría, sociocultural. Vincula a muchos espectadores que se convierten incluso en realizadores porque te ayudan con los guiones, vienen y trabajan en la radio. Es algo asombroso. Te podrás imaginar para un joven como yo lo que significa hacer un programa dedicado a la década prodigiosa, década que no viví, y ellos me ayudan muchísimo a crear ese programa, y realmente se organizan por clubes en toda la provincia, en gran parte del país, en el mundo tenemos muchos oyentes, las redes sociales nos han ayudado muchísimo a llegar a cada público, tenemos un canal en Telegram donde ponemos el programa en MP3 para que todo el mundo, a la hora que sea, en cualquier día de la semana, pueda disfrutar el programa. Ya le presentamos las informaciones. Este muchacho no es solo locutor, también ya obtuvo el título de doctor y, como si fuera poco, tiene un cargo en la Universidad de Pinar del Río donde trabaja como profesor. Así ¿De qué es. hablo? Dímelo rápido. Bueno, soy vicedecano de investigación y posgrado en la Universidad Pinareña y además presido el Consejo Provincial de las Ciencias Sociales en el CIRMA. Una excelente hora para compartir con la buena música. Vinculo mucho la investigación, la ciencia, a todo el proceso creativo que hay en los medios. Ya le brindo este primer titular. Inició el verano en Pinar del Río. Con más detalles, Karina Cardentay Pérez. Miembro también de la Asociación de Hermanos Saiz, directivo de esa importante organización, pero sobre todo un hombre de radio. Así mismo es. Eso te supera, ¿no? Eso supera todas las expectativas. Aquí la radio, te lo tengo que decir porque a todos nos ha pasado, me ha hecho sufrir, pero yo la amo aún así. Pues amando la radio, Yosmani Ventura desde Guamá, la planta provincial de Pinar del Río. Lo sorprendimos, pero creo que ha valido la pena conversar con él para que ustedes sepan en Cuba que tenemos un talento de la radio cubana en la provincia de Pinar del Río. Soy Luis Hidalgo Ramos y siempre estamos entre tú y yo, ¿no? Así mismo es, entre tú Y yo, desde la radio. Reitero las buenas tardes y la bienvenida entre tú y yo. Seguimos conversando con Johan Ramos. ¿Estás un poco serio? Es que eres así. No, es que te había Sí, en el corte comentado. estábamos hablando y nuestra asesora se acercó. Johan, ¿todo bien? Es que, ¿en Besito. serio? Más sin embargo, eres un actor que has obtenido premio y Abraudó y Caricato por una obra que además fue una comedia. Estaremos comedia. hablando en Nave Oficio de Isla junto a Doime, bueno, ese gran actor que ha apoyado a tantas generaciones de actores y que interpretaste a Cloro, que era hijo de él. Cloro, sí. ¿Cómo recuerdas esa pequeña etapa de lucha contra bandidos, esa gran oportunidad a la pantalla chica? Mira, en Lucha contra Bandidos, tengo que agradecer muchas cosas a Lucha, comenzando por la primera temporada. Conocer a Doime, eso es lo primero. Conocer a Rolando, que es, después descubrimos que tenemos como una cercanía familiar incluso, porque es primo de mi cuñada. No, y él estuvo por aquí hace muy poco y te estuvo mencionando también. Estás Exacto. entre su círculo cercano de amigos. Exactamente. Y es, a partir de la primera temporada de Lucha contra Bandidos, se convirtió como mi hermano. De hecho, se quedaba en mi casa para grabar la serie. Creamos una familia Un realmente. vínculo especial. Exacto, y yo lo quiero muchísimo. Y principalmente tengo que agradecer a Lucha, principalmente a Luberta, que fue la persona en que confió en mí, en haber conocido personas tan especiales como estas dos que te he mencionado y como otras que conocí a Luisito Carrere, a Enrique Caballero, a New Ventura, en fin, a Fernando Echeverría, que luego ese vínculo que creamos en Lucha lo repetimos en la segunda temporada. Y lo bueno o el éxito, yo creo, que tuvo mi personaje y en sentido general la escuadra fue el vínculo ese que creamos todos. O sea, esa familia que creamos todos los amigos que nos convertimos al final del rodaje. Y lo arrastramos en las 2 temporadas. Y bueno, a partir de ahí, bueno, Doime que me sacó de ahí, me metió en un proyecto que tenía ideado hace mucho tiempo, en Oficio de Isla, en esa primera obra que iniciamos, y a partir de ahí se creó... Eres fundador junto a Rolando. Sí, también. exacto. Doime gracias a Lucha, Doime nos capta y realmente me llama para hacer un personaje pequeño, un personaje que le faltaba. Y yo, obviamente, Doime me quiere en su primer proyecto grande, no sé qué. Yo tengo que decir que No sí. puedes perder esa oportunidad. Exactamente. Ya estando ahí en Oficio de Isla, estrenamos en el 2019, luego vino la COVID, estuvimos parados, detenidos, entonces después tuvimos otro reestreno. Y me aprendí el otro personaje con el cual ya he convivido bastante, que es el cubano,
Y ese personaje que amo con la vida, es creo uno de los personajes más bonitos que he hecho en el teatro. Y hasta hoy, que estoy en Nave Oficio de Isla, ya Nave Oficio de Isla, después que Eusebio nos dio ese espacio maravilloso allá en los almacenes de San José, que lo convertimos en Nave Oficio de Isla, comunidad creativa. Y se ha convertido en eso, en una comunidad creativa, porque todo el tiempo estamos creando, no solo obras, sino talleres, conferencias, encuentros, trabajo con la comunidad, con los niños. O sea, un ¿Te espacio... has involucrado quizás como productor, eso que estudiaste tanto tiempo, lo has ejercido quizás de alguna forma? ¿Doy me te ha dado otras tareas o solo como actor? Yo creo que de alguna forma u otra sí lo he hecho. Hilario Peña, o al otro que quiero muchísimo, que está ahí con nosotros, siempre me dice que yo voy a ser el productor general de la nave, porque él sabe que me gradué como productor y he hecho mis cosas. Yo creo que más como asistente de dirección que como de producción, pero sí me gusta moverme, resolver cosas en el propio espacio. Y hay algo que me preguntabas al inicio y yo creo que eso lo he ido transformando a medida que ha pasado el tiempo. O sea, esta persona que es introvertida, que no le gusta mucho sociabilizar y la comunicación, de pronto ha tenido con el tiempo que ejercer un poco eso. Y yo creo que la propia carrera de actor me ha ayudado muchísimo a hoy tener una visión de producción un poco más como la que debe ser. Esta, de moverse, de agilizar, de hablar. Yo soy de poco hablar. Ya lo has hecho Pero, un poco más. exactamente. Bueno, paralelamente a este proceso de creación artístico importante de Nave Oficio de Isla, llega la novela Viceversa. ¿Cómo llegas a este personaje? ¿Cómo llega esta obra dirigida por Loisy? Exacto. Llego a través de casting. ¿Vas a casting? Sí, voy a casting. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te llegan las No escenas? ¿Cómo fue recuerdo, ese proceso? no recuerdo cómo llegué a la novela. Sé que, obviamente, yo no tengo problema ninguno con los castings. Yo voy, cada vez que me entero, yo voy y participo, porque además son procesos de creación y también requieren de la energía de uno, Y de entrenamiento. de entrenamiento sobre todo, y yo los disfruto. Como, no estoy pensando, "Oh, apruebo o no apruebo", para nada, nunca. Claro, corres el riesgo de que no pruebes y te deprimas. Y no voy con esa idea. Entonces yo lo disfruto como un proceso creativo más. ¿Esa es Y tu primera telenovela? no, ya había hecho La Sal del Paraíso con Joel Infante en el 2015. Soy muy malo con la fecha. En el 2015 y tenía un personaje, era un personaje pequeño, pero se Fue tu llamaba... primera experiencia. Ya, Exacto. pero aquí llegas con un personaje protagónico, ya con una historia importante. Exactamente. ¿Cómo? Ya había hecho Lucha contra Bandidos, o sea, entendí un poco más los códigos de la televisión. Es un personaje bonito, es un personaje que todavía hoy por hoy me conoce mucha gente por ese recuerda, personaje, ¿cómo no? me recuerda. Es un personaje que me trajo nuevos amigos, nuevas personas. Nuevas experiencias. Claro. Exactamente, como cada proyecto yo creo que he vivido, he pasado por muchas obras de teatro, no tanto proceso televisivo ni de cine, pero cada proceso lo disfruto al máximo y conozco, y todas las personas que conozco, me llevo un poquito de cada uno, incluso arrastro personas durante todos los Que procesos. se unen a tu vida. Exactamente, en Viceversa conocí a, bueno, Beatriz Viña, que hizo de mi mamá, Luis Alberto Ramírez, que hizo de mi padre, Gilberto Subiaur, que hizo de mi pareja. Entonces, creo que fue una novela que me abrió muchas puertas, sobre todo en la visión de un personaje supuestamente tan complicado como el que interpreté, un gay en los tiempos en los que estamos viviendo, un gay diferente también. Entonces, es un personaje que me trajo buenas alegrías. Bueno, que disfruté. mencionas a Luis Alberto Ramírez, que lamentablemente hace muy poco tiempo dejó de estar en este mundo. ¿Cómo lo recuerdas? Creo que también repetiste otro trabajo, otro cuento junto a él antes que falleciera, lamentablemente. Sí, Luis me... Además que lo vi muchos los vimos, el público cubano los disfrutó mucho en entrevistas después. O sea, se vio que quedó una gran amistad entre ustedes. Exacto. Después de la novela, Luis llega tarde a la novela y no tuvimos mucho tiempo de hacer una como debe ser, entre él y yo. Y nosotros fuimos construyendo la relación padre-hijo durante el proceso Durante de la novela, grabación. durante la grabación. Pero incluso, gracias, yo puedo decir que hoy, que gracias a eso, nos reuníamos en su casa, ensayábamos las escenas y a partir de ahí creamos otra familia. Otro vínculo. Exacto, otro vínculo aparte de la novela.
Y se convirtió, él decía que yo era su hijo y todo el mundo se lo creía, obviamente, y se convirtió como en un segundo padre para mí. De hecho, mi papá biológico trabajaba o trabaja cerca de su casa y tenían como una relación, este es mi hijo, no, no, este es el tuyo. Y había una cosa que se creó súper bonita con nosotros y sí, Luis Alberto me cogió como patrón de prueba cuando una mujer y me llamaba de vez en cuando, oye, necesito que me hagas este personaje. Después hicimos un ejercicio de dirección en el Centro de Estudios de Radio y Televisión, un ejercicio de una muchacha, nos llamó y eso fue lo último que hicimos juntos. Y es un padre, ¿sabes? Es una persona que quiero y que siempre voy a tener al lado mío. Así es. Bueno, a su familia el pésame, me imagino que tengas la mejor de las relaciones con Sí. ellos. ¿Cómo continúa tu carrera televisiva después de Viceversa? O sea, ¿hay un impasse de tiempo? Me hablabas también de una película, tu llegada al cine, ¿cómo fue? Cuéntame de la experiencia. La película fue antes. La película fue, repito, soy malo con las fechas. La película fue después de La Sed del Paraíso, o sea, antes de Viceversa. O sea, mi primer acercamiento con el cine, que fue Cuba Libre con José Luis Sánchez. Ese fue mi primer acercamiento en el cine. Luego hice una coproducción con una cosa pequeña con Alemania, que fue una cosa entre ellos ahí, esas cosas que suelen hacer aquí en Cuba. Y bueno, este año creo que ha empezado bien con Arturo Soto en su nuevo proyecto cinematográfico. Ese ha sido mi poco acercamiento al cine, que es un medio que adoro con la vida porque aprendo muchísimo en cuanto a actuación. El teatro y el cine son como los medios en los que yo he aprendido muchísimo, creo que aprendo. Así es. Johan, te propongo hacer otra pausa, enseguida regresamos. Con sinceridad y sin secretos. Estamos de vuelta y Johan, te invito, bueno, a esta Magdalena que nos trae a hacer, reportero, Chico, y helado de Charo. ¿Te gusta el helado? ¿Quieres Sí, probarlo sí. ahora o dejarlo para un poquito? Vamos a probarlo un poquito. Vamos a probarlo. Magdalena no, Sí, para no vamos a embarrar dejarlo los para merengues. después. Vamos a estar rico. Y bueno, decirte que al final uno de los regalos es un helado de Charo que te llevarás a casa. Gracias. Como alguien tan serio, es bueno ese histrionismo que tienen muchos actores, como alguien tan serio, introvertido, como hemos hablado en la entrevista, bueno, obtiene premio Llauradó, premio Caricato, por una obra que además es una comedia, Pekín. Perkins. Ya, en una obra que además es una comedia, Perkins, con nave oficio de isla. Cuéntame de esa experiencia. ¿Qué hacía ese personaje? ¿Cuántas cosas tenía que hacer? Una locura. Esto es un proyecto que no es de Doime, es un proyecto, estos nuevos directores que Doime plantea que es bueno darles la oportunidad, nuevos realizadores, nuevos productores, nuevos directores, y de ahí surgió una idea se llama la plataforma escénica y la nave va. Esa plataforma escénica da la posibilidad de nuevos directores a hacer sus obras de teatro. Y en la nave, con los actores de la nave. Exactamente. Ya. Exactamente. Y en esas ideas surgió la idea de hacer esta obra de Ledier Alonso, que era asistente de dirección en ese momento, y se lanzó y ya escogió sus actores, me hace Él dice que me escogió a mí por eso mismo, porque yo era un actor un poco introvertido, nada que ver con esa cosa grandilocuente que debe tener un actor, o que supuestamente. Y él dice, ese tipo de actor es el que yo quisiera que asumiera ese personaje. Él me decía después. Y yo creo que sí, que acepté un poco porque tiene mucho que ver conmigo. Yo soy muy torpe, yo me equivoco muchísimo. Ya no tanto cuando estoy haciendo ya el proceso, o sea, grabando o haciendo la obra de teatro. Sino en los ensayos. Pero en los ensayos me equivoco mucho. Se te ¿sabes? olvidan las notas. Exactamente, soy muy torpe y en la vida soy torpe. Mira ese lado como quedó. Ese lado. Entonces, yo creo que ese personaje vino a reafirmar algo que ya yo sabía, y es que me gusta mucho la comedia. Claro, algún tipo de comedia en específico, no todas, pero sí me gusta no solamente hacerla, ese tipo de comedia, sino de verla. Yo disfrutaba Friends, he disfrutado comedias
que van sobre eso, sobre el absurdo, sobre comedia física. He sido admirador de Charlie Chaplin. Entonces, yo creo que esa obra sacó eso de mí. Y es un personaje muy torpe, es un personaje todo el tiempo se equivoca de las líneas, está interrumpiendo a los actores, se le olvidan los textos, rompe cosas en escena, o sea, es un caos. Se llama La Obra que sale mal. Es una obra ya conocida a nivel mundial. Yo creo que hay un dato curioso y es que todos los días esa obra se pone en el mundo. Y es una obra que a mí me trajo muchas bendiciones, como esos 2 premios. ¿Cómo se lleva? Porque, bueno, para nosotros lo más importante, creo, es el aplauso, hablando del teatro, la ovación del público, las felicitaciones, pero bueno, eso que se una con un reconocimiento de la crítica realmente reconforta y cierra un personaje o una obra. ¿Cómo lo obtuviste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te dieron la noticia? ¿Cómo lo recuerdas? Por mi mente nunca pasó que yo podía tener un premio con ese personaje. Con ese personaje, nunca. Quizás con otro en televisión, quizás en el teatro, con algo más dramático, pero nunca con ese personaje. De hecho, no sabía ni que existía la categoría en actor de comedia. Y entonces fue una sorpresa realmente que me llevé. De hecho, ese día nos invitaron a hacer, como la obra estaba nominada y habían actores nominados, nos invitaron a que hiciéramos unas cosas en la premiación con esos personajes y con la obra. Y ese día fue una sorpresa para mí porque ese día la obra salió mal, de verdad. O sea, ese día el audio no funcionaba, o sea, ese día fue caótico a nivel escénico y que de pronto saliera eso que había obtenido el premio y tal, Arregló exactamente, esa presentación. Digo, creo que estoy en el camino correcto, por lo menos en ese personaje. Y hay algo que tengo que agradecer muchísimo y es a ese personaje en específico. A mi carrera como actor, a mi evolución como actor, se la debo mucho a ese proceso, que todavía lo mantenemos, de vez en cuando lo hacemos. Y la nave se repleta, lo hemos hecho en Fábrica de Arte, y la nave completa lo que tú decías de los aplausos. Eso también reconforta y es muy gracioso porque es el único personaje en la calle, la gente me reconoce por ese personaje. Por un personaje del teatro, Del es algo teatro. bien difícil. Es una cosa que yo estoy muy asombrado. Porque tú eres Perkins. Y yo me quedo así, digo, ok. Y me ha pasado muchísimo. De hecho, sin temor a equivocarme y sin exagerar, creo que es el personaje que más la gente me conoce en la calle. Por el que más la gente me conoce en la calle. Y eso es sumamente lindo. Bueno, yo estoy seguro que ese personaje y ese reconocimiento por esa obra tendrá una pausa. Sí. Porque estás toda la semana, un día sí, un día no, en nuestros televisores con la telenovela Ojo de Agua. Repites con Alberto Luberta en la dirección de esos actores que él vuelve a convocar. ¿Qué se siente? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué relación tienes personal y profesional con Luberta? Luberta es una persona que admiro muchísimo y bueno, lo conocí en Lucha contra los Bandidos y yo me planteé que donde quiera que estuviera Luberta yo quisiera estar. Pasaron muchos años después y él le atrapa la idea de convocar a Rolando como personaje de Paco, pero a la vez a alguien que estuviera a su lado y Rolando y yo siempre hemos sido uno en la vida, en lo profesional. Casi siempre los personajes de nosotros tienen que ver y él pensó en mí justamente por eso. Si tengo a Rolando, tengo que tener a Johan en el otro personaje. Y gracias a eso, a esa combinación, fue que Luberta me llamó y me propuso este personaje directamente, cosa que le agradezco muchísimo. Es un personaje que quiero también. Es otro tipo de personaje, otro tipo de carácter, nada que ver conmigo. Es un muchachito bien arribita, músico, músico, pero... Y ahí viene también, creo, la buena preparación de los momentos artísticos y personales que tenemos en la vida. El hombrecito verde. Creo que ahí llega, te sirvió aquella experiencia que tuviste años anteriores. Exactamente, la danza, la preparación del bailarín. ¿Cómo manejas el instrumento? ¿Tocas la guitarra? Yo no toco nada. Yo no toco nada. De hecho, pasé mucho trabajo para la preparación porque ahí no tocaba guitarra. Desde el guión se plantea que este personaje toca la percusión menor o la percusión. Y lo primero que yo me preparé fue en percusión, o sea, con los bongos y tal, y cosas que no. Y al final terminé en la novela, como podrán ver, tocando maraca. Tenemos por aquí, me dice producción, ¿te atreverías a un temil? No, no pido la... ¿Hay maracas? No, por favor, no. Yo te lo hago con la boca. Y ya. Rolando, que tanto lo mencionamos tan cerca de ti, le estuve preguntando
sobre el tema, sobre todo al inicio de la telenovela Ojo de Agua, con, bueno, tan arribita que terminó, tan arriba, a que terminó la novela Regreso al Corazón. Y quizás al principio de la telenovela hubo por ciertas y determinadas personas un poco de rechazo. ¿Cómo tú lo viviste? ¿Cómo viste el cambio al pasar del tiempo, que ya las personas se fueron acostumbrando a los nuevos conflictos, a la nueva telenovela, un nuevo lenguaje, una nueva fotografía, un nuevo elenco de actores? ¿Cómo viviste ese momento? Que siempre pasa en un proceso, creo yo, de telenovela a otra, pero quizás como hacía algún tiempo no había una telenovela que cerrara con tanta acción, sobre todo, y con la pasividad, a pesar del huracán que comenzó Ojo de Agua. Exactamente. Yo creo que en todas, como tú dices, en todas pasa. O sea, la gente después de terminar un producto artístico se queda todavía con ese, como le digo yo, el duelo, con el duelo de que perdió ya aquello que tanto quiso en algún momento. Entonces, demora un poquitico en entrar en el otro proceso. Son como las relaciones humanas que Como las relaciones también de Exacto, pareja. de pareja. O sea, rompes con una y necesitas un tiempo. No es el clavo, saco otro clavo. Yo creo que demora un tiempo en conocer a alguien más, en conocer, para no repetir lo mismo. Y eso yo creo que las personas tienen su manera de ver el arte en sentido general. El arte es muy subjetivo. Y las personas tienen su manera de ver el producto artístico muy de ellas, muy personal. Y es cierto que a veces las opiniones a veces son un poco irrespetuosas, a veces van más a lo personal que a lo artístico, y eso, como quiera que sea, a nosotros como actores nos saca. Realmente en la primera etapa de la novela, no, como producto artístico sí puedo decir que la maltrataron un poquitico, pero justamente por eso, ni siquiera es algo personal con la propia novela, personal. Pero mi personaje, por ejemplo, no salió mucho en los primeros capítulos, ahora es que está comenzando a tener sus conflictos familiares, más personales. Que quizás Y no te tocó tan de cerca. exactamente, de cerca no me tocó. Ahora, vamos a ver qué opina el público con este personaje. No, ya se ha ido acostumbrando, ha ido queriendo a los Exacto. personajes, ha sido testigo de ello. Inmediatamente, ¿en qué te encuentras artísticamente hablando? Bueno, sigo en la nave, sigo ahí trabajando en la nave, en los proyectos. Tengo ahí con Nave Oficio de Islas, se suma Aire Frío, el proyecto de teatro de Eduardo Emil. Convocó a esta colaboración Nave Aire Frío y estoy con él codirigiendo una puesta en escena, Nuestro Pueblo. Y es la primera obra que voy a codirigir. Espero que sea como el impulso para después dirigir una yo. Todavía no estoy convencido, pero sí me gustaría en algún momento dirigir mi propio proyecto. Y así, yo creo que vienen otras cositas interesantes en la nave. Tienen que estar atentos a las redes sociales de la nave, al Instagram, al grupo de WhatsApp, que ahí informamos todo lo que pasa. Proyectos televisivos, hasta ahora no hay ninguno, pero me siento bien con el teatro. El teatro yo creo que fue, por ahí empecé, por ahí he transitado. Y ahí estarás Y siempre. ahí estaré siempre porque es un medio que muy familiar. Te llena artísticamente. Exactamente, y la familia para mí es fundamental. Mi madre, que ha sido mi compañera de vida en todo este tiempo y me ha acompañado y me apoyó cuando me fui a la CUJAI y me dijo, si tú quieres hacer esto, lo vas a hacer. Saludos, mamita, te quiero. Y mi papá también, o sea, ambos han ido conmigo ahí siempre. Y tengo que agradecer muchísimo, aprovecho este momento para agradecerles a ellos dos. Son las dos personas más especiales que yo tengo en mi vida y los Que han adoro. estado ahí siempre y le debes todo. Muchas cosas, muchos procesos van acabando y ellos están ahí Siempre. acompañándome siempre. Así Sí. que, Bueno, hay gracias. varios regalos que emprendimientos que nos acompañan quieren que te lleves a casa. Gracias. Tenemos por aquí de Acrilart, bueno, esta base para portacelulares. Qué lindo. Tenemos de Rebustillo, este rostro de habanera. Wow. Qué belleza. Que nos acompaña. Sí, que por supuesto los Exacto. padres son de él también. De Clara Camilleri, es un perfume. Wow. 500, Villa 500. Gracias. Tenemos por acá un robusto, paquete de café. Tenemos también, son muchas las cositas. Mira, del Salón Lili tienes bueno, una invitación para que vayas y te hagas todo lo que desees de las cosas especiales que hacen. Un centro de holística y belleza. No, mira, falta que me hace. Pues. Ahora se lleva mucho, como se dice en la calle, Exacto. el pelo alborotado. Y de Turker tiene una empresa de limpieza y mantenimiento, aires acondicionados, muebles, te hacen de todo en la casa. Wow. Tienes una sesión Muchísimas gracias. completamente gratis. Y por supuesto de Isla Flor, Gracias. Bonito. estas hermosas flores.
¿Para ti? Mami, esto es para ti. Qué linda, gracias. ¿Cómo lo has Gracias pasado? a todo el equipo. ¿Cómo te has sentido? Súper bien, bueno, ya sabes, nervioso. No es mi medio habitual, pero agradecido coincidir contigo nuevamente. Gracias. Que Para te mí admiro también. muchísimo y como persona me parece una persona especial y por supuesto es un placer con todo el equipo que es maravilloso. Mi amiga Adeli, te quiero, mi vida. Gracias por esas palabras, nuestra asesora que siempre está ahí de la mano Exacto. conmigo, que además trabaja y tiene muchos proyectos junto a ti también. A todos ustedes, recordarles que el próximo sábado, como es habitual por Cuba Visión, el canal de todos, con sinceridad y sin secreto, entre tú, Y yo. quedó claro. Chao.